Siendo las 9 horas del día 12 de noviembre del año en curso, nos encontramos en la sala de audiencias públicas para llevar a cabo la vinculación al proceso del señor Sebastián Serrat Santana como probable responsable del delito de homicidio culposo en agravio del ciudadano que en vida llevaba el nombre de Luis Javier Carrasco González, establecida en la causa penal 210/2014, para lo cual se procede a la individualización de las partes. MP, por favor. Buenas tardes, su señoría. Soy la licenciada Alejandra Clavel Martínez, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Tampico, Tamaulipas, con domicilio e información previamente registrada ante este juzgado. ¿Quién la acompaña? Buenas tardes, señor juez. Como agente del Ministerio Público, la licenciada Sandra Martínez Muñoz, con cédula profesional 904-430, con domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones previamente establecidos ante este tribunal. De la misma forma, defensa. Buenas tardes, señor juez. Soy la licenciada Saraí Alonso Miguel. Como defensa del señor Sebastián Serrat Santana, con cédula y datos personales previamente establecidos ante este juzgado. Bien. Ministerio Público, tiene el uso de la palabra para exponer lo que en derecho corresponda. Adelante, por favor. Buenas tardes, su señoría. Esta representación social acude ante usted para pedir se dicte auto de vinculación al proceso en contra del señor Sebastián Serrat Santana como responsable del hecho que la ley señala como delito de homicidio culposo, el cual se encuentra tipificado en el artículo 302 del Código Penal Federal, el cual nos establece que comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Con relación a este artículo, cabe señalar que en el artículo 8 de este mismo ordenamiento nos señala que dichas conductas delictivas pueden ser de manera dolosa o culposa. Hoy nos encontramos en esta sala de audiencia para tratar sobre una conducta culposa, una conducta que se debió a la falta de irresponsabilidad, a la falta de pericia en la realización de su trabajo. Se debió a una imprudencia del señor Sebastián Serrat Santana. Como bien sabemos que al realizar una conducta obtendremos un resultado. Dicho resultado de esta conducta fue la muerte de un hombre, quien responde al nombre de Luis Javier Carrasco González. Luis Javier Carrasco González. Bien, procederé a narrar de una manera breve los siguientes hechos, que siendo las 18 horas con 10 minutos del día 12 de julio del 2014, se encontraba el señor Sebastián Serrat Santana a bordo de un barco pesquero con matrícula MXH 433, navegando por la bahía de Tampico a exceso de velocidad, trayendo a bordo a 3 pasajeros, los cuales responden al nombre de María de Jesús Parra González, Manuel Javier Sánchez y Luis Javier Carrasco González. Por el exceso de velocidad con el que conducía el señor Sebastián Serrat Santana, le fue imposible percatarse de un obstáculo que se encontraba frente a él,
el exceso de velocidad, no pudo evadir un risco que estaba frente a él, lo cual provocó que de manera intempestiva girara el timón, ocasionando esto que uno de los pasajeros saliera disparado y cayera al agua, lo cual provocó que se golpeara la cabeza, y como se acredita en el dictamen pericial, dicha persona murió a causa de un traumatismo craneoencefálico que a la postre le ocasionó la muerte. Mismos hechos quedan constatados con la declaración de la hoy ofendida, quien de manera directa le hace la imputación al señor Sebastián Serrat Santana. Así también se cuenta con el acta de entrevista del capitán del puerto, Manuel González Álvarez, quien nos ratifica que en efecto el señor Sebastián Serrat Santana era quien conducía el barco con matrícula ya antes mencionado, que también, en efecto, si hubiera tenido más pericias y hubiera hecho del uso de los años de experiencia con los que cuenta él, hubiera podido evitar este suceso trágico. Con lo antes ya manifestado, con las manifestaciones hechas realizadas de hecho y de derecho, solicito se dicte auto de vinculación en contra del señor Sebastián Serrat Santana, con fundamento en los artículos 316 y 318 que nos establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es cuanto, su señoría. Su turno, defensa. Su señoría, como defensa del señor Sebastián Serrat Santana, es indispensable señalar que los hechos aducidos por parte del Ministerio Público carecen de valor probatorio con lo que respecta a la irresponsabilidad y la falta de pericia por parte del señor Sebastián Serrat Santana. Esto puede ser probado con la testimonial del capitán de puerto, en la que se señala que el barco encalló en un arenal, y lo dice textualmente: cayó en un arenal producto de la naturaleza, puesto que el señor Sebastián Serrat Santana en todo momento cumplió con su responsabilidad primordial, que era vigilar el bienestar de sus pasajeros, y también la principal responsabilidad de todo capitán de barco al revisar constantemente la carta náutica y el flóter. Además, que con fundamento en el artículo 15, fracción primera del Código Penal Federal, se señala que es una excluyente responsabilidad un hecho que se realiza sin la voluntad de la gente. Entonces, nunca fue voluntad del señor Sebastián Serrat Santana encallarse en un arenal, como tampoco hubo falta de pericia, puesto que el señor Sebastián Serrat Santana en todo momento estuvo vigilando lo que se estipulaba en la carta náutica y en el flóter. ¿Por qué? Porque es una persona que cuenta con experiencia y con estudios a nivel de licenciatura en lo que respecta a la navegación. Entonces, ¿cómo es posible que una persona con alto grado de experiencia fuera responsable por un hecho natural? Además,
señala que cuando ella llegó al lugar en donde se encontraba el señor Sebastián Serrat Santana, este se encontraba nervioso, pero que de manera voluntaria accedió a ir ante la agencia del Ministerio Público para rendir su declaración, con lo que demostraré en su momento procesal oportuno que el señor Sebastián Serrat Santana en ningún momento intentó sustraerse de la acción penal. ¿Por qué? Porque de acuerdo a sus declaraciones, él es inocente. Entonces, al ser inocente, es la persona más interesada en el esclarecimiento del hecho, por lo cual, su señoría, yo le solicito el auto de no vinculación a proceso. Esto con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que podría resultar lesivo para el señor Sebastián Serrat Santana, toda vez que no se cumple con los requisitos establecidos de una conducta típica, antijurídica y culpable, puesto que al ser un hecho de la naturaleza no estaría cumpliéndose la regla general del delito, que es una conducta de la cual el señor Sebastián Serrat Santana jamás tuvo intención de cometer y que de haber sido posible, él lo hubiera evitado, pero nadie puede detener a la naturaleza. Por lo tanto, es un hecho no humano, es un hecho realizado por la naturaleza, por una fuerza irresistible por la cual el señor Sebastián Serrat Santana no pudo detenerla. Entonces, a su señoría le solicito el auto de no vinculación a proceso por todos los hechos ya mencionados, y por mi parte es todo, es cuanto. Bien. Una vez escuchadas las manifestaciones de las partes, esta acusadora decreta el auto de vinculación al proceso en contra del señor Sebastián Serrat Santana. Al respecto, Ministerio Público, no sé si tenga algo que manifestar. Sí, señoría. Adelante, por favor. Una vez otorgado el auto de vinculación al proceso, esta representación social, con base en los hechos anteriormente señalados y con base en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual nos establece que toda medida cautelar tiene que ser dictada mediante resolución judicial con la finalidad de garantizar la presencia del imputado en el juicio y la reparación del daño de la ofendida. Solicito ante usted, juez, se le imponga al hoy imputado Sebastián Serrat Santana la medida cautelar de prisión preventiva con fundamento en el artículo 155, fracción 14ª del Código Nacional de Procedimientos Penales, teniendo del conocimiento que el imputado reside solo, que con base en estas circunstancias se puede darse la fuga e irse al puerto de Veracruz, donde vivió cerca de 12 años y en el cual formó una familia con la señora María Álvarez, que dejándose llevar por sus sentimientos lo puede ayudar a fugarse del Estado y del país. También cabe señalar que el hoy imputado ha desarrollado su actividad profesional en diversos puertos de la República, tales como Ensenada y La Paz. Es obviamente, señor juez, que ahí tiene personas que lo pueden ayudar a fugarse para el no incumplimiento de su obligación penal. Pido, señor juez, sea consciente de los hechos que ya se le han relatado,
y otorgue la medida cautelar antes ya mencionada. Es cuanto, señoría. Defensa, ¿algo que manifestar al respecto? Por cuanto hace a la medida cautelar solicitada por parte del Ministerio Público, esta defensa se opone a dicha medida, puesto que el señor Sebastián Serrat Santana es el principal sujeto interesado en el esclarecimiento del hecho, por lo cual resultaría absurdo que escapara, puesto que de esta forma él no lograría nada y además estaría echando a perder su trayectoria laboral como capitán de barco. Y como menciona el Ministerio Público, en efecto, ha trabajado en diversos lugares, pero de esos diversos lugares, el señor Sebastián Serrat Santana jamás ha tenido un solo incidente, puesto que él nunca ha estado inmiscuido en un asunto de delitos. Entonces, por tanto, el señor Sebastián Serrat Santana no tiene la necesidad de huir del lugar. Y como también es cierto, cuenta con una familia. Y en efecto, esta familia se encuentra en Veracruz. Pero esta familia precisamente es la que depende directa y económicamente de él. Entonces, el señor Sebastián Serrat Santana es la única persona que los provee de alimentos, por lo cual tampoco sería viable que él huyera para allá. ¿Por qué? Porque también los estaría poniendo en riesgo. También estaría privándolos a ellos de un derecho tutelado incluso por la Constitución, puesto que él es el principal obligado en brindarles la seguridad. Ahora bien, su señoría, yo solicito una no aplicación de una medida cautelar, puesto que el señor Sebastián Serrat Santana no tiene la necesidad de huir del lugar. Por tanto, con fundamento del artículo 56 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le solicito la no aplicación de una medida cautelar, en virtud de que puede resultar lesiva para el libre tránsito del señor Sebastián. Lesiva, ¿por qué? Primero, porque se estaría privando de su libertad a una persona a la cual no se le ha demostrado un delito. Segunda, lesiva, porque también estaría privándose a una familia del sustento familiar, como el alimento, como el vestido, como el hogar. Además, el señor Sebastián Serrat Santana no tiene la necesidad de huir, puesto que en el puerto solo tiene el trabajo de capitán y no tiene otro. Entonces, su señoría, yo le pido la no aplicación de una medida cautelar. ¿Es cuánto? Bien. Pues una vez escuchadas las partes, se da por concluida la presente audiencia.